Buenos días a todos, somos el canal Incarri Channel y estamos transmitiendo para todos nuestros oyentes del Perú y Bolivia. Hoy vamos a cumplir con la promesa que hicimos acerca de hacer la parte 2 del video anterior, en donde estuvimos hablando sobre identidad cultural y étnica en el país de Perú. Bien, hoy día nos corresponde hablar sobre el fenotipo promedio del peruano y la genética promedio del peruano. Esto, obviamente, sectorizando el Perú en 4 zonas, ya que no se puede hablar de un mismo Perú de forma homogénea, ya que esto no corresponde con la realidad. Bien, este video también es para contestar las consultas de varios de los comentadores en un video muy anterior que hicimos, prácticamente hace un año, donde también tocamos esta temática. Pues bien, primero vamos a empezar con el tema genético. Nosotros habíamos defendido en un video anterior que el promedio genético del peruano era de 68 a 71%, iba en ese rango. Pues bien, para este video hemos obtenido esta imagen de los estudios más actuales y también más prestigiosos que se ha hecho. Entre ellos tenemos el año 2008 por la Universidad de Brasilia, en donde daba el porcentaje indígena de 73%, el europeo de 15%, el africano de prácticamente 12%. Después tenemos el de la fuente UDMG, la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, donde daba un porcentaje indígena del 80.7%. Y después vamos ya acercándonos a la época actual, 2014, una revista de prestigio, PLOS Genetics, Admixture en Latinoamérica, que daba algún porcentaje indígena de 64% y europeo de 29%. Bien, otra vez el mismo estudio PLOS Genetics, el año siguiente, 2015, daba un porcentaje de 68,3% indígena y 26% europeo. Bien, después un estudio también prestigioso, ResearchGate Admixture in the Americas del 2016 daba 77% indígena y 19% europeo. El estudio del Dr. Einer Guío del diario La República del año 2016, un estudio peruano, dio que el porcentaje indígena del mestizo promedio era de 60% indígena. Bien. Otro estudio de ResearchGate del 2017 daba de 68% indígena y un estudio del 2019 de la ASCPT daba de 71,1% indígena y 24,1% europeo. Bien, esos son los estudios, digámoslo así, que podemos visualizar con facilidad en la Wikipedia. También había un estudio, como ustedes mencionaron, algunos de ustedes, del National Geographic del año 2020, en donde daba que en Lima el porcentaje indígena era de 76% y el europeo a duras penas alcanzaba el 13%, 13 al 15%. Y en la sierra del Perú, así no especifican el lugar exacto, decían que el 95% del ADN era indígena y el 2% era europeo. Bien, esto es lo que decía el National Geographic del año 2020. ¿Ok? Bien, nosotros en este estudio primero descartamos los más bajos. Por ejemplo, descartamos el del Dr. Reiner Guío de 60%, no se, digamos, convalida con la realidad. Nosotros para llegar a un porcentaje promedio también tenemos que comparar con respecto a los otros países. Bien, por ejemplo, vamos a comparar con el caso mexicano. En el caso mexicano, el porcentaje indígena promedio va de 50 a 55% y el porcentaje europeo va de 40 a 45%. Vámoslo a decir que son prácticamente mitad-mitad. En términos, digamos, de una definición para el mexicano, es lo más cercano al mestizo, porque el mestizo, en su término original, vendría a corresponder mitad indígena y mitad español, mitad. No una combinación en cualquier variación, no, sino mitad y mitad. Pues bien, ustedes probablemente hayan visto cómo lucen los mexicanos y pues no es el promedio
digamos, fenotípico que puede tener un peruano. Bien, el peruano es mucho más indígena fenotípicamente, como luce a nivel físico, ¿no? No es como el mexicano es notorio que está en una proporción mucho más pareja entre europeo e indígena. Entonces, un 60% de indígena para el Perú no es convincente. Bien, un 64% como da Plus Genetics 2014 tampoco. Bien, entonces descartamos 60, descartamos 64. Ahora tenemos que descartar los más altos. Por ejemplo, descartamos el 80% que daba el UDMG del 2013. ¿Por qué? Porque también tenemos que comparar ahora con los más altos. Por ejemplo, Bolivia. Los estudios genéticos que se hicieron para Bolivia era que el promedio en La Paz era de 80 a 85% de su promedio de ADN genético indígena. Bien, 80-85% por una ciudad como La Paz. Bien, vamos a hacer una pequeña deducción. La Paz, para quienes conocen La Paz, ¿cómo el Perú, todo el Perú en promedio va a tener el mismo ADN genético que La Paz en Bolivia? No tiene sentido. En Perú, ¿quiénes son equivalentes, vamos a decir así, a La Paz? Podría ser, pues, Puno, podría ser Cusco, podría ser Ayacucho, incluso podría llegar a ser Huancayo. Estamos hablando de La Paz, la parte baja, ¿no? Porque también existe el Alto, que es la parte alta. Ahí no se hizo el estudio, se fue en la parte baja. Podría ser Huancayo, Cusco, Ayacucho, Andahuaylas, e incluso algunas de las zonas, digamos así, nuevas que surgieron pues en Arequipa y en Tacna, ¿no? Huancayo, Huaraz también, Huánuco un poco menos, ¿bien? Pero va por ahí. Eso es un 80%. Yo les pregunto, ¿cómo el Perú, donde un porcentaje muy grande vive el norte, según el último censo del 2017, para ahora 2025, el número puede haber variado, pero el porcentaje de la población no ha surgido algo de que vaya a cambiar estos números así drásticamente, vamos a considerarlo igual. Era el 2007 del 29.3% de la población peruana. Prácticamente el 30% del Perú vivía en el norte. Bien, en Lima vivía el 33.9-34%. Bien, entre Lima, Callao más el norte, ¿cuánto estamos hablando? Estamos hablando más o menos del 64%. Bien, estamos hablando de un número, pues casi las 2/3 partes del país, casi. Probablemente ahora ya sean las 2/3 partes del país. Bien, entonces, ¿cómo un país como Perú, donde las 2/3 partes del país viven Lima, Callao y Norte, va a tener el mismo promedio genético que La Paz, Bolivia? ¿Mm? No tiene sentido. Trujillo, Chiclayo, Piura, incluso Lima mismo, no tiene la gente en común promedio, no tiene el mismo fenotipo que un paseño. ¿Bien? Entonces, con eso podemos descartar los porcentajes indígenas genéticos más altos. Podemos descartar el 80% e incluso podemos descartar el 77%, bien, incluso el 73%. Entonces, y también pues obviamente vamos a descartar lo que dice el National Geographic, que decía que Lima tenía el 76%, o sea, muy cerca a La Paz. No, pues no, los que conocemos sabemos que no es así. Bien, no hay comparación alguna. Y la sierra 95% indígena, bueno, ¿a qué sierra se refiere? Porque hay muchas sierras en el Perú. A muchas sierras me refiero a muchos lugares distintos en la sierra. Una cosa es comparar Puno, otra cosa es comparar, no sé, Huánuco, Cajamarca, Huancabamba en Piura. Hay distintos sitios, Tarma en Junín, Arequipa. Entonces depende qué sierra, qué parte de la sierra, la misma ciudad, las mismas ciudades principales, su zona rural. No está especificando, dice sierra en general. Y el 95% prácticamente estaríamos hablando de alguien que no tiene prácticamente mezcla. Bien,
que no tiene mezcla y eso no es dable. Para quienes conocen la Sierra del Perú, cualquier ciudad, Ayacucho, Huancayo, no ven que toda la población en general es casi indígena. O sea, sí es verdad que el porcentaje genético indígena es predominante, pero no al nivel de la pureza en toda la población. No es 95%, es un absurdo. Bien, no compartimos ese resultado. Entonces consideramos que también es negativo lo que dice National Geographic 2020. Entonces, por esa razón, eliminando los porcentajes más altos, ¿por qué? Porque no se asemeja a La Paz Bolivia, el Perú en promedio, y también eliminando los más bajos porque no nos acercamos a México ni a Chile. Bien, ellos son distintos fenotípicamente en promedio. Nosotros somos más andinos, por eso eliminamos los porcentajes más bajos. Entonces, justamente por esa razón, nosotros damos el porcentaje de 68 a 71, 72, en ese rango, como promedio peruano. Ahora, si dividimos el Perú en varias zonas, nosotros lo dividimos en 4, tendríamos que ver en cada zona su promedio genético para cada zona, ¿no? Entonces ahí sería distinto, pero a nivel Perú en general, todo el Perú, nosotros consideramos de 68 a 71, 72%. Ahora estamos justificando la razón de por qué decimos este porcentaje. Bien, como digo, es un promedio. Hay algunos que tienen más que eso, hay otros que tienen mucho menos que eso. Bien, es un promedio en general. Ese es el tema del ADN, ¿no? También en el video anterior hablamos sobre el tema de los apellidos, en donde también tenía que ver el haplogrupo Y, ¿no? El apellido paterno, el cromosoma paterno que se transmite de forma de padre a hijo. Y vimos, pues, ¿no? Que hay mucha gente que tiene apellidos españoles, pero en realidad no es que deriva de un español, ¿no? Sino podría ser de un indígena y que en el proceso, en los años, siglos, había hecho un cambio de apellido. Y esto lo demostramos con el estudio de Trujillo, ¿no? Entonces, si quieren más información, pueden revisar el video. Ya no lo vamos a tocar con tanto detalle ahora. Bien, ahora vamos a hablar del tema fenotípico. Ya dimos algunas pinceladas hablando del tema genético. Ya vimos que no puede ser tan alto, pero tampoco tan bajo. Bien, y este tema fenotípico puede servir también para ver cuál es la población, vamos a decirlo así, que se autoidentifica como indígena. A ver, ¿qué significa ser indígena? O cobrizo, vamos a decirlo así. Indígena significa el nativo, el poblador, digamos, originario de una zona. Bien. En cambio, cobrizo es una persona que tiene, vamos a decir así, un cierto fenotipo. Fenotipos son características físicas que en promedio se repiten en un grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, el fenotipo mongólico, que comparten pues chinos, japoneses, coreanos, los asiáticos del este en general, incluso también los cobrizos, varios de sus características, ¿no? Ahora, si nos vamos más a detalle, los japoneses son distintos a los chinos, hay diferencias en rasgos. Los coreanos también son distintos, a quienes los han visto en detalle pueden dar crédito que hay diferencias, no son iguales. Claro, cuando los miras en grupo, ahora si los miras por individuo, claramente vas a tener dificultad, pero en forma grupal vas a ver que hay diferencias. Bien, lo mismo pasa pues en los europeos, ¿no? En los europeos es más notorio, porque uno se da cuenta pues que los europeos nativos, ¿no? Rubios, ojos azules, predominan más en el norte de Europa, en lo que se conoce como países germánicos, ¿no? Suecia, Noruega, Dinamarca, Inglaterra, Holanda, el norte de Alemania, pues su población nativa, porque hoy en día ya pues hay una migración masiva de gentes de África, de Asia, y eso digamos ya no es la norma, ¿no? Pero antes, por ejemplo, durante el siglo XX, hasta fines del siglo XX, podíamos decir pues que esa era la gente que predominaba, ¿no? En el norte de Europa.
Y en el sur de Europa, lo que es España, Italia, Portugal, Grecia, bueno, también eran blancos, pero blancos pues con cabello castaño, medio negro, ojos marrones, hasta verdes, barba oscura, piel a veces morocha. Bien, entonces hay diferencias, no son tan altos o la forma de su rostro, ¿no? Es distinta, ¿no? Un poco distinta. En los europeos es más notorio que en los asiáticos orientales. En los africanos, a pesar de que se puede decir de que son iguales todos, también hay diferencias. Estoy hablando de los subsaharianos, de los negros. Bien. Incluso entre los negros hay diferencias, aunque también se nota con mucho, tienes que poner mucha, digámoslo así, tienes que incidir mucho en los rasgos, ¿no? Pero también existen. Sobre todo el que llama más la atención, pues son los subsaharianos africanos de Etiopía, ¿no? De Etiopía y de Sudán, que tienen mezcla con poblaciones árabes. Entonces son un poco distintos a los africanos de, por ejemplo, de África Occidental, ¿no? Entonces sí hay diferencias, pero hay que ponerle mucho ojo para darse cuenta. Bien, entonces, regresando al tema que estábamos hablando, eh, vamos a hablar nosotros de más que todo cobrizos, ¿ya? No vamos a incidir mucho si es indígena, si es originario de una zona o no, no, nosotros vamos a hablar del fenotipo cobrizo andino, ¿ya? Que tiene ciertas características, cabello negro, lacio, en una estatura de 1,55 hasta 1,70 puede llegar, quizás un poco más, pero la mayoría se encuentra en ese rango, ojos mongólicos rasgados, ¿no? Ah, una cabeza ensanchada, pómulos grandes, ¿no? Y color pues cobrizo. Escasez de barba o muy poco bigote, muy poca barba. En este caso, ¿quiénes serían considerados cobrizos? Estas personas que por lo general en promedio, y acá tengo que hablar la mayor, voy a hablar de predominancia. Ustedes tienen que entender lo que es predominancia y lo que es totalidad, pureza. Acá no vamos a hablar de pureza, sino de predominancia. La mayoría de los cobrizos, la mayoría, no todos, la mayoría tienden a tener mayor promedio genético indígena que alguien que no tiene estas características. ¿Se entiende lo que quiero decir? Damos un ejemplo. Alguien cobrizo en la calle, hay mucha más probabilidad de que ese cobrizo tenga un porcentaje indígena alto, superior al 70%, vamos a decirlo así, de su ADN indígena. Es muy probable que sea así. Puede que no sea así. Existen los casos. Pero estamos hablando de probabilidad y de números, no de purezas ni de totalidad, porque eso no existe en el mundo. Bien, no existen purezas ni totalidad, sino predominancia y porcentajes mayoritarios. Bien, entonces, nosotros cuando vamos a definir a la población cobriza, esta población cobriza debería identificarse con, pues, con las autoidentificaciones étnicas de Quechua, Aymara o los grupos pues indígenas de que comparten estos rasgos, ¿no? Estos rasgos fenotípicos, pero muchos de ellos pues se identifican como mestizos. Bien, pero nosotros vamos a ver cuántos realmente en Perú serían cobrizos y por lo tanto podrían considerarse como indígenas en los censos, por ejemplo, y no habría mayor discusión, ya porque tienen las características que comúnmente se considerarían indígenas. Bien, acá tenemos una tabla de porcentajes según las regiones. Nosotros hemos considerado al norte como las regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali. Bien, a la región centro como Ancash, Huánuco, Junín, Lima Provincias, Pasco, Lima, Callao, pues Lima Metropolitana más el Callao, y el sur Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna. Bien, todo esto con la cifra del censo 2017. Ustedes pueden sumar los números, ¿bien? Y nos damos cuenta pues que el norte conserva el 29.3% de la población peruana,
El centro, el 14.2%, Lima Metropolitana más que el Callao, 33.9% y el sur, el 22.6%. Bien, con estas cifras ya nos vamos dando cuenta quién tiene más peso en el Perú. ¿Sí? No tienen el mismo peso. Hay regiones que tienen más población que otras y esto se debe a procesos históricos que podemos explicar en otro momento. Bien, entonces, a cada región le vamos a asignar un porcentaje de población cobriza. ¿Ya? Y de acuerdo a esos porcentajes vamos a hallar números y estos números vamos a decir así, van a conservar un porcentaje respecto al total. Y de ahí podemos sacar cuánto porcentaje en el Perú sería cobrizo. Bien, en el sur, y usted puede retroceder el video para saber a qué regiones me había referido, estamos considerando un 75%. El 75% de los sureños son cobrizos. Bien, después tenemos al centro, y para el centro estamos considerando que el 66%, dos terceras partes, dos de cada tres, son cobrizos. Bien, Lima Metropolitana más el Callao, 33%, la tercera parte. Bien, uno de cada tres que tú te encuentras en la calle en Lima Metropolitana y Callao es cobrizo. Uno de cada tres. Para quienes conocen, los que saben, es totalmente dable, aceptable. El norte estamos considerando un porcentaje de 25% de cobrizos. Bien, entonces antes de que haya desacuerdo con estas cifras, vamos a hacer el cálculo total. Bueno, con estos porcentajes, haciendo las respectivas multiplicaciones y suma, resulta que el 45% de los peruanos, 45% es cobrizo. Bien, 45%. Ahora, bien, aquí muchos dirán, pues, ¿no? Como el norte, y eso es también lo que dijeron en el video anterior, ¿cómo el norte va a tener 25% de cobrizos? Yo he visto muchos más, dirán. Pucha, yo he visto que la mayoría son cobrizos, o en Lima también la mayoría son cobrizos. Bien, y nosotros justamente para acreditar nuestra postura, vamos a mostrar con imágenes quiénes son, qué son cobrizos, qué características tienen que tener los cobrizos, porque no, cobrizo no es cualquiera que tenga la piel marrón o un poco marrón, no es así. Bien, bueno, al menos para nuestra postura que estamos dando en este video no es así. Bien, son unas características que, por ejemplo, mostramos con esta imagen. Bien, ahí puede ver otra imagen. Ahí vamos a mostrar un par de imágenes. Bien, y no confundir el término cobrizo con el mestizo. Bien, ¿por qué? Porque la mayoría de la población en el norte peruano, la mayoría, prácticamente la totalidad de ese restante 75%, son mestizos. ¿Y qué es mestizo? Porque este término no se sabe. Normalmente mucha gente dice mestizo basta que tengas un poquito de mezcla y ya eres mestizo. No, eso no funciona así. Todo el mundo, todo el planeta tiene mezcla en porcentajes minoritarios y no se considera a sí mismo mestizo. Este fenómeno solo pasa en Perú y en Latinoamérica, que a través de una política estatal, porque esto no es algo que a la gente se le ocurrió porque se iluminó, no, esta es una política que viene del Estado. ¿Por qué? Porque quería eliminar las identidades étnicas de las personas y quería imponer una identidad mestiza, para otros objetivos también de dominación, que no vamos a hablar en este video. Bien, entonces, mestizo en términos, vámoslo a decir así, originales, en su inicio fue aquel hijo de padre español y madre indígena, o viceversa, que casi muy pocas veces sucedía, ¿bien? En partes pues iguales, ¿no? 50% español, 50% indígena, ¿bien? Español por vía paterna, indígena por vía materna. Esto es un mestizo. Y nosotros en el día de hoy, como obviamente nadie, muy prácticamente son casos excepcionales, alguien va a tener un padre español y una madre indígena, eso ya no existe hoy en día.
Entonces, nosotros podemos interpolar este término, extrapolarlo al día de hoy y decir mestizo es aquel que por sus porcentajes genéticos van más o menos por ahí. O sea, no, obviamente no va a ser 50-50, pero puede ser 55-45, 58-42, 53-47, en cualquiera, sea mayor el español o mayor el indígena, pero en esos porcentajes, incluso hasta 60-40. Bien, esto obviamente va a decir cómo, en qué porcentaje deja de ser mestizo. No hay, digamos, un término así, una delimitación así explícita, ¿no? Pero justamente por eso nosotros acá damos nuestras propias interpretaciones y cada uno es libre de tomar nuestra posición o tomar otra, ¿no? Nosotros establecemos que el límite entre mestizo y una persona cobriza, no indígena, no necesariamente indígena, cobriza, bien andina, es de el 68%. Bien, o sea, si alguien ya tiene un 68% indígena, lo que significa que el restante 32% puede ser español o puede ser africano, asiático, pero el 68% es indígena, nosotros ya lo podemos considerar como cobrizo. Bien, más del 68% ya eres cobrizo. Pero obviamente también no solo es la genética, sino también tus rasgos, ¿no? O sea, se supone que si tú tienes más del 68% de genética indígena, también tienes que tener los rasgos cobrizos que ya dijimos, ¿no? Porque habrá personas que tienen un porcentaje mayor de 68%, pero fenotípicamente pues son los casos excepcionales, ¿no? No nacieron con el fenotipo andino, sino quizás son un poco más claritos o tienen otro rasgo. Y claro, son las excepciones que siempre van a surgir. Bien, pero no serían considerados en este caso cobrizos, ¿no? Entonces, un mestizo extrapolado a la era actual vendrían a ser, por ejemplo, estas personas. Vamos a proyectar. Ahí pueden ver. Bien, estos. Entonces, estos son los que hay más en el norte. También hay más en Lima Metropolitana y Callao. Por eso decimos que los cobrizos son, pues, en el norte 25% y en Lima un 33%. No porque el resto sea blancos, no, no son blancos, pero son mestizos. Y mestizo ya no es un cobrizo, ya no. Bien, entonces este es nuestro porcentaje, nuestra explicación. Bueno, y con esos números que estamos dando, el 45% del Perú sería cobrizo. Y el restante 55% sería la mayoría mestizo y también blancos y negros, ¿no? Ahora un blanco tampoco tiene que ser alguien 100% europeo, ¿no? Basta que tenga más pues que el 68, más que el 70% de ADN europeo y con rasgos, con su fenotipo europeo y ya nosotros lo consideraríamos blanco, ¿no? Para nosotros no tiene que haber una pureza porque ese concepto es antiguo, no existe pureza en el mundo, volvemos a repetir, ¿no? Volvemos a lo que ya habíamos dicho anteriormente. Bien. Entonces, estos son nuestros números, nuestras cifras, se puede estar a favor, se puede estar en contra, pero queríamos exponerlo aquí para que ya no queden dudas al respecto, ¿no? Entonces, para ya no alargar el video, ya va a ser casi media hora, lo dejamos acá. Vamos a hacer videos, esperemos en el futuro un poco más cortos. Bien, vamos a tratar de desglosar temas que los videos no duren más allá de 15 minutos. Y pues esperamos comentarios, likes y esperar crecer el canal, ¿no? Porque nosotros tenemos temas interesantes, pero también se necesita una audiencia, ¿no? Una audiencia que vaya creciendo poco a poco. Bueno, esperemos que le haya gustado y nos volveremos a ver en una nueva oportunidad. Gracias.